Podcast de Jardinería y Agricultura Urbana, episodio 5. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería y Agricultura, un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, los huertos, las flores, los frutos en la ciudad. Mi nombre es Carolina, de Nia Flora. Soy bióloga jardinera y puedes contratar mis servicios de jardinería y paisajismo en niaflora.com/contactar. neaflora.com/contactar. Allí puedes hacer todas las sugerencias, cualquier cosa que necesites comentarme. Estaré pendiente de recibir tus comentarios. Están más que bien recibidos. También cualquier comentario del podcast, cualquier tema será totalmente bienvenido. Y ya bueno, ahora sí, entrando en materia. Entonces, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de lo que es la jardinería y la diferencia con la agricultura urbana, el paisajismo, la floricultura, la arboricultura y muchas otras culturas, porque así se pueden prestar como a confusiones, y todas están relacionadas con cultivar plantas, pero de diferentes formas y tienen diferentes como especializaciones. Entonces, la jardinería se basa en la producción, el cultivo, el mantenimiento, el diseño de jardines. Entonces, los jardines tienen una función estética. Se escogen las plantas en cierta disposición por la belleza de sus flores, por la belleza de sus frutos, por su forma, por las texturas, por su altura, por características particulares de sus hojas y de su apariencia. O sea, el jardín como tal tiene una función estética, decorativa, ornamental. Y no, ese término, la jardinería, se solapa en ocasiones con otro término que es el paisajismo. El paisajismo se encarga más de la disposición de los elementos en el espacio. Entonces, tiene en cuenta los colores, las texturas, las luces, las sombras. Se encarga de proyectar y de construir espacios. Entonces se enfoca más en el diseño que en el mantenimiento, que en el conocimiento de las plantas, y la jardinería se enfoca más en el conocimiento de las plantas, aunque, como les digo, se solapa. Y hay otra vertiente del paisajismo que es el paisajismo arquitectónico. A veces se utiliza sobre todo para obras muy grandes, por ejemplo para parques municipales, para conjuntos residenciales, complejos de edificios y cosas así que se necesitan obras muy grandes, más como una obra arquitectónica de construcción. Entonces esta sería como la principal diferencia entre jardinería y paisajismo, pero como les digo, en ocasiones se solapan, sobre todo en jardines pequeños. Por su parte, hay otro término que es la agricultura. Entonces aquí hay varias cosas, porque la agricultura se diferencia de la jardinería, aunque las dos se encargan del cultivo y bueno, en ocasiones tienen algunos conocimientos similares y se aplican conceptos similares. La agricultura es mucho más amplia, en su concepto más clásico es mucho más amplia porque en un mismo terreno se puede incluir incluso animales. Entonces, por ejemplo, ganadería, producción de leche, se pueden cultivar árboles, pueden, hacer un estanque y pescar, depende de la extensión del terreno, claramente. Entonces la agricultura es como un concepto mucho más grande que la jardinería. Y la agricultura tiene diferentes funciones, sobre todo para la comercialización. Requiere maquinaria agrícola, aunque hay una vertiente de la agricultura que es la agricultura familiar, la agricultura de subsistencia, la agricultura urbana, que tiene otras funciones aparte de la comercialización. Por ejemplo, el intercambio de comida, la subsistencia como el autoconsumo, tiene fines educativos, fines de socialización, entre otros. La principal diferencia entre la horticultura y la jardinería pues es la función también como la agricultura. Entonces en la jardinería la principal función es estética y en la horticultura la principal función es producción de alimentos. Como les digo, para autoconsumo, incluso para venta, por ejemplo, en huertos comunitarios que pueden tener un excedente de las plantas y pueden llegar a venderlos, los transforman para hacer algunos productos. Pero hay algunas similaridades entre la jardinería y la horticultura en ciertos casos. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se mezclan las dos, se mezclan tanto plantas comestibles como plantas ornamentales, entonces termina siendo como una especie de jardín huerta. E incluso hay un movimiento que se llama el paisajismo comestible o jardinería comestible, que es cultivar plantas comestibles mezcladas así como con algún gusto, con un aspecto estético para que se vea bonito. Entonces se le mezclan algunas plantas ornamentales, incluso flores cortadas, pues para que se vea más bonito. Entonces tiene, aparte de la función práctica de alimento, también práctica de estética. Si ahí un poco se disipan las diferencias. Bueno, la horticultura es un término bien curioso. Tiene diferentes significados en la literatura inglesa y en la literatura en español.
En inglés, la horticultura hace parte de la agricultura. Como les decía, ese monstruo gigante que es la agricultura. La horticultura también es como un monstruo gigante a su vez, pero se enfoca principalmente en plantas. Pero cada uno se especializa como en un tipo de planta, una función y demás. Entonces, dentro de la horticultura, en la literatura en inglés, por ejemplo, incluyen la jardinería, la floricultura, la fruticultura, arboricultura y muchas otras más que hacen parte de la horticultura que se enfocan principalmente en producir plantas, ¿sí? Entonces todas estas son como divisiones, como especializaciones se incluyen dentro de la horticultura y la horticultura que se encarga de producir como tal plantas se incluye dentro de la agricultura que mezcla pues plantas con animales. Eso es en la literatura en inglés. En español la cosa es totalmente diferente y es bastante confusa realmente. La definición en español de la horticultura es sembrar hortalizas o vegetales en huerto. Viene del latín hortus, huerto, y cultura, que es cultivo. Entonces es cultivar en huertos. ¿Y qué son los huertos? Entonces viene la pregunta. Básicamente los huertos son lugares en donde se cultivan hortalizas. ¿Y qué son las hortalizas? Las hortalizas son las plantas que se cultivan en huertos. Entonces es como un término ahí que se muerde la cola. Uno no lo termina de comprender. A mí no me gusta mucho. Prefiero el término agricultura urbana. Como tal, el término hortaliza es un término que yo pues realmente a mí no me gusta usarlo, me parece que no aporta mucho. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucha diferencia entre hortalizas y vegetales, sino que es porque dicen que hortalizas incluye semillas, flores, frutos, mejor dicho, de todo lo que uno pueda sacar de una huerta que sea comestible. En cambio, los vegetales son como exclusivamente las plantas que uno aproveche los tallos y las hojas. Pues realmente para mí esa separación es totalmente arbitraria, pero bueno. De hecho, el término hortaliza en inglés no existe. Bueno, ya me fui por las ramas, entonces volviendo. Entonces en la horticultura se cultivan normalmente en pequeños terrenos, verduras, legumbres. Se consideran el resto de ramas que les acabo de mencionar como cosas diferentes, o sea, no están incluidas dentro de la horticultura, sino que ya son cosas aparte. Realmente no guardan analogía en absoluto. La diferencia entre la horticultura, la agricultura urbana y la agricultura como tal sería la escala menor, también el uso, porque normalmente en la horticultura y agricultura urbana se le dan otros usos aparte de la comercialización, aunque puede también tener fines comerciales. Y la diferencia entre horticultura y agricultura urbana sería que la horticultura pues se encarga de producir hortalizas o plantas exclusivamente y la agricultura urbana puede ser una mezcla de plantas y animales que sean domesticados. Entonces cultivar abejitas, tener lombricultura mezclado con el huerto, entonces es como más integral el término agricultura urbana. Eso sería por ese lado. Y hay otro término que sería la floricultura. Entonces, ¿la floricultura qué es y qué diferencia tiene con la jardinería? La floricultura es la producción, el cultivo y la comercialización o venta de flores de corte y de plantas ornamentales. Entonces, de flores de corte, uno las produce es para cortar la flor y que, por ejemplo, uno las pueda colocar en un jarrón. Y las plantas ornamentales, pues ya sería si uno la planta entera. Entonces uno la planta y es como las plantas de maceta que uno tiene en la casa o las que se utilizan en los jardines. Esa sería la principal diferencia. También hay otro término que es el viverismo, que es producir plantas en viveros. Y hay otro término que son los floristas. Entonces los floristas que vienen siendo ¿tienen algo que ver con la floricultura? Pues sí, está relacionado con flores, con plantas ornamentales, pero fundamentalmente los floristas lo que hacen es preparar. Ellos crean adornos florales, venden flores, también en ocasiones, en algunos lugares, se venden plantas ornamentales, pero eso sí es como más a manera de detalle, como decoradas, como para regalos, y normalmente venden las flores o las plantas en lugares llamados floristerías. Pero ahorita hay una tendencia que es venderlos en otros lugares que son pues los centros comerciales, en kioscos, en la calle, bueno, en todo tipo de lugares. Yo recomiendo que si les son amantes de las flores que los compren en las floristerías. Yo creo que voy a hacer un episodio hablando de las ventajas de comprar una floristería y por qué no es bueno mezclar flores con frutas. Bueno, un capítulo hablando de eso, explicándoles un poquito por qué es bueno comprar en una floristería si les gustan las flores cortadas. Y hay otras culturas, otras ramas que son como la arboricultura, que es la producción de árboles. Producen, ellos cuidan, podan, mantienen árboles o arbustos o plantas leñosas. Hay otros términos menos utilizados, olericultura, la pomología, la viticultura, bueno, hay infinidad de culturas, como les digo. Pero los principales que van a encontrar son la jardinería, el paisajismo, la agricultura urbana, la agricultura como tal, la horticultura, la floricultura y bueno, los floristas.
Como vimos, hay algunos términos que son un poco ambiguos. Espero que esto haya ayudado un poquito a traer un poco de luz acerca de estos términos. Realmente todos trabajan relacionados con plantas, pero como ven, la diversidad de plantas es tal que permite una especialización gigante en estas ramas. Espero que les haya gustado este capítulo y el podcast como tal. Vamos en el capítulo 5. Si les gusta, no duden por favor en darme una valoración de 5 estrellas en iTunes o en cualquiera de los otros reproductores de podcast que es del cual me estén escuchando, en iVoox, de Google o bueno, el que sea que me estén escuchando. Todas las valoraciones positivas que ustedes me puedan dar me motivan a seguir con esta labor. Y pues ayuda a que más personas lo conozcan. Si conocen a alguien que le pueda gustar esa información, también me encantará que se lo presenten, que le presenten el podcast y que bueno, las más personas lo conozcan. También si tienen algún comentario, ya saben, ustedes pueden contactarme. Yo estoy disponible a todos los comentarios que me puedan hacer, no hay ningún problema. Pueden escribirme tranquilamente de cualquier cosa a la página niaflora.com/contactar. neaflora.com/contactar. Ahí pueden dejarme cualquier comentario, preguntas, sugerencias, dudas, saludos, bueno, lo que quieran, pueden dejarlo ahí. Bueno, me despido y hasta una próxima oportunidad. Adiós.